Muy buenos días, estimados emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a su actualización de mercado. Yo soy Rodrigo Navarro. El día de hoy estamos sin el inigualable Alejandro Salomón, pero está detrás de los teclados Sergio Chávez trayendo esto a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a tener una actualización de mercado un poco corta, pero directa al grano, con, pues, obviamente cómo están los mercados. Vamos a hablar de los primeros 100 días de Trump y hablar de todas las cosas que ha hecho desde entonces. Vamos a hablar de una fecha muy específica y es el 4 de mayo. También vamos a hablar de los números del PIB, de la inflación, también de los empleos y del Pelosi Act. Vamos a dar unos cuantos reportes de ingresos, que es una semana muy ocupada, con Domino's Pizza, Visa, UPS, Microsoft, Meta, Robinhood, McDonald's, Amazon y Apple. Después vamos a hablar de la expansión de DoorDash y por último vamos a cerrar con un poco del futuro del comercio y más allá sobre la inteligencia artificial. Así que, sin más ni más, veamos cómo van los mercados. Y bueno, continúa el rebote. Por segunda semana consecutiva hemos estado viendo los mercados alcistas. Parece ser que el sentimiento del inversor está empezando a cambiar porque ahora, con todo y unas malas noticias que ahorita vamos a estar revisando, el rebote parecía que se estaba acabando y acabaron en positivo los mercados el día miércoles. La confianza de las empresas en tecnología está empezando a crecer y está manteniendo básicamente la confianza de que este rebote puede ser algo real. Ahora, como les digo, vamos a hablar un poco más a detalle de las malas noticias que casi descalabran esta subida, pero en general pues fueron malos números del PIB, de empleos y de inflación. Creo que lo más importante que estamos viendo esta semana es simplemente ver hacia adelante cómo toda la información que estamos recibiendo va a ser recibida por la Reserva Federal para su decisión de qué van a estar haciendo con las tasas la semana que viene. Pero bueno, creo que la noticia que más acaparó todo esta semana fueron los primeros 100 días de Trump. Y si tuviera que resumirlo todo en una palabra, diría que es turbulencia. Ya que aquí podemos estar hablando de victorias, de derrotas, y estoy seguro que habrá muchos de ustedes que solo ven derrotas gracias a que, pues, el caos que parece salir todos los días de la Casa Blanca, pero de sus promesas de campaña simplemente está empezando el proceso de muchas de esas, así que sorpresas como tal no lo son. Creo más que nada que la ejecución es lo que más está sacando de onda a la gente, pero bueno, en fin, todo esto se puede separar en los siguientes temas. Primero que nada, inmigración. La inmigración legal está ya casi bajo control, la cual es una de las promesas por las cuales se le eligió como presidente. Ahora, en el tema de deportaciones hay un poco más de preguntas que respuestas porque están deportando supuestamente a criminales y gente que estaba causando daño social, pero tristemente se van a colar ciertas personas que no deberían de ser deportados y eso puede causar pues también bastante daño social. Aquí entiendo que cada quien va a tener su propia opinión sobre la inmigración ilegal, legal y demás, pero la realidad es que todos los países tienen que tener control sobre quién entra y quién se puede quedar en su país. No te tiene que gustar, ni tampoco tienes que estar de acuerdo con la manera en la que lo están haciendo, pero el derecho de hacerlo es indiscutible. De ahí podemos pasar a hablar de DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental liderado por Elon Musk. Y este es otro de los temas más controversiales porque al ser liderado por Elon Musk, resulta que parece ser el día de hoy es el malo del cuento. El hombre más rico del mundo está trabajando gratis para su país y aún así es el malo. Creo que nuevamente lo que no le gusta a la gente es la ejecución y todo lo que está pasando, porque el proceso de eliminar gasto público mal gastado y corrupción dentro del gobierno debería ser apoyado por absolutamente todos los ciudadanos, ya que es nuestro dinero que pagamos en impuestos lo que se está malgastando. Aquí claramente lo que es debatible es cómo están haciendo las cosas, cómo van a proceder en el futuro y qué es lo que van a estar haciendo de aquí en adelante. Claramente cada quien va a tener su propia opinión de cómo hacerlo, pero al final solo será eso, una opinión, porque esto va a continuar con o sin nuestra aprobación. Otro tema es inversión. Aquí también diría que es una buena nota porque ha forzado a muchas empresas muy grandes a comprometerse a invertir una cantidad gigantesca en el país, en nuevas plantas de manufactura, en incremento de producción y demás. Solamente su programa de Stargate, que es de inversión en inteligencia artificial, representa más de $500 mil millones de inversión directa en centros de datos, energía y demás componentes alrededor de la inteligencia artificial. También recibió compromisos de parte de Japón, los Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia y muchos otros países con ahora sí que promesas para invertir cantidades gigantescas en el país. Así que aquí creo que no hay mucha controversia. Entre más inversión recibe Estados Unidos, mejor para todos. Así que en esta no creo que haya mucha controversia si está haciendo bien las cosas o no.
se ha logrado lo que había prometido. De ahí podemos pasar a impuestos, porque esta era una de sus promesas más importantes de campaña y es una de las más interesantes porque no se ha logrado mucho. Han habido muchas propuestas, todas muy distintas, pero no se ha metido ninguna propuesta oficial en el Congreso o Senado proveniente de la Casa Blanca. Lo único que podemos ver aquí es la creación del Servicio de Ingresos Extranjeros, que es básicamente la institución que se está creando para recaudar los fondos de los aranceles, y esto pues obviamente nos lleva a uno de los temas más controversiales. Los aranceles. El día de la liberación de Donald Trump puso a los mercados patas para arriba. El miedo de ver los niveles de aranceles que estaban buscando imponer a casi todos los países del mundo, pues obviamente colapsó los mercados a una velocidad histórica. La incertidumbre del va y viene de todos estos aranceles ha sido una de las causas primordiales de este reciente colapso y de la volatilidad de mercado que hemos vivido en los últimos 3 meses. Una vez más, aquí la controversia es cómo se está ejecutando. No hubo una planeación más detallada o digamos más efectiva de qué tipo de aranceles estaba buscando implementar que ayuden a ciertas industrias locales, digamos con una estrategia sólida. Lo que se ha visto salir de la Casa Blanca en el tema de aranceles ha sido un caos absoluto y eso causa miedo e incertidumbre. Una vez que el humo se asentó, se vio que la guerra comercial realmente era contra China y eso es otro tema que tiene a la gente muy dividida. Así que pues hablemos de China, porque aquí podemos decir que la guerra comercial con China claramente va a dañar a los dos países. El que más pierde al final del día es el consumidor. Pero como lo hemos dicho en episodios anteriores, esto es la separación económica entre China y Estados Unidos y pues le va a doler a los dos. Así que nuevamente, nos guste o no, la manera en la que está manejando esto es debatible, pero de qué iba a pasar tarde o temprano, eso es una certeza. Y de aquí podemos pasar a otro de los temas más hablados en los primeros 100 días y esos son las guerras. Porque durante su campaña, claramente el discurso hiperbólico del presidente Trump decía que iba a terminar las guerras en un día. Y eso claramente se entiende que es hipérbole, pero la realidad es que hasta ahora, después de 100 días, los conflictos en Ucrania y en Israel continúan. Sus amenazas llegan a un punto donde ya son ignoradas por los participantes de estos conflictos. Específicamente hablando de Ucrania, todo parecía apuntar a que sí se iba a llegar a un acuerdo, luego llegó esa junta con Zelensky en la Casa Blanca y el vicepresidente peleándose y pues todo parecía que estaba empeorando. La reciente noticia, que fue después de los 100 días, pero sigue siendo esta semana, así que toca hablar de ello, es el acuerdo firmado entre los dos países, Estados Unidos y Ucrania, para la explotación y comercialización de los minerales raros del petróleo y gas natural dentro de Ucrania. Esto se puede ver como un avance importante porque a cambio de esto Estados Unidos promete crear un fondo de reconstrucción de Ucrania. Esto ata de cierta manera a Estados Unidos con Ucrania y puede ser una razón por la cual se puede llegar a un acuerdo con Rusia porque claramente esto se ve como un buen paso hacia adelante y una integración económica entre estas dos economías. Vamos a ver qué tan rápido puede solucionar eso, pero mínimo es un buen paso hacia adelante. Y por último podemos hablar de los temas sociales. Y aquí el presidente Trump ha firmado muchísimas órdenes ejecutivas que también son muy controversiales y cada quien va a tener su opinión y listo. Les guste o no, lo que sí está haciendo en realidad es cumplir sus promesas de campaña y lo dijo que iba a hacer, iba a firmar todas estas órdenes ejecutivas y lo ha hecho. Así que realmente las opiniones que podamos tener son solo eso, opiniones. Así que en resumen, Trump ha firmado más órdenes ejecutivas que ningún otro presidente en la historia en sus primeros 100 días al mando. Los mercados iban bien hasta que empezó a sonar demasiado el tema de los aranceles y el punto de inflexión claramente fue el día de la liberación. En general creo que es un comienzo un poco mezclado con unas cuantas victorias, bastantes fallas, las controversias continuarán sin duda, la división de opiniones parece nunca haber estado tan marcadas como ahora y pues bueno, aquí les dejo la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que fueron buenos primeros 100 días, mezclados o simplemente muy malos? Y bueno, vamos a hablar un poco más de aranceles porque se aproxima una fecha importante y ese es el 4 de mayo, como lo está diciendo. Y este 4 de mayo es que se implementan los nuevos aranceles en contra de China por encima de los que se habían implementado ya el día de la liberación. Las consecuencias ya inmediatamente se están sintiendo. Nos han estado diciendo que el 7 de mayo supuestamente se iban a juntar Donald Trump y Xi Jinping, pero parece ser que esto no va a pasar y que más que nada va a ser el primer acercamiento con China y lo va a hacer el vicepresidente J.D. Vance. Los envíos, digamos, el comercio entre China y Estados Unidos están abajo ya 46% comparados al año pasado. Los puertos en la costa oeste de Estados Unidos están viendo una baja de movimiento de hasta 35%.
los analistas de las industrias de logística están esperando que se empiecen los despidos dentro de la industria de transporte marítimo, los puertos, los transportistas locales y hasta los centros de logística y almacenamiento. Por su parte, las empresas ya también se están protegiendo a esto. Shein y Temu, los comerciantes, digamos, de productos ultrabaratos, han estado subiendo sus productos hasta 377% para protegerse del costo de los aranceles y el costo de importación que van a tener. Amazon parecía que iba a comenzar a mostrar los costos de los aranceles en los productos que vienen directamente importados de China o digamos que inician el viaje una vez que se compran, pero parece ser que ya se echaron para atrás y esa es otra noticia por completo. Lo que posiblemente vamos a empezar a ver son estantes más vacíos. Gracias a que las importaciones están desacelerando de manera brutal, con todo y que en la previa del segundo trimestre del año vimos un incremento en importaciones, ahorita vamos a hablar más de eso, pero los consumidores empezarán a sentir los efectos de esta guerra comercial y la presión en la administración de Trump va a ponerse más fuerte y eso lo va a forzar a tener que llegar a un acuerdo comercial de manera inmediata. Pero bueno, no todo es mala noticia, porque recordemos que con anticipación estos aranceles, como le está diciendo, en el mes de marzo, los minoristas intensificaron sus compras y acumularon un inventario para proteger sus ventas, básicamente al corto plazo, esperando que Donald Trump sí pudiera llegar a un acuerdo. Así que mínimo se están protegiendo por los siguientes 90 días. Vamos a ver si este acuerdo pasa en el segundo trimestre del año y así cuando estén las empresas reportando los segundos trimestres del año no se van a ver tan afectados como hubiéramos esperado si no llegaran a ningún acuerdo. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar del PIB, porque por primera vez desde el primer trimestre del 2022 vimos una contracción en el PIB de 0.3% comparados con el año anterior. Lo interesante aquí es que esto se puede considerar como una falsa alarma porque esta contracción no se debe a una baja en consumo o en movimiento económico o inversiones o cualquier otra cosa. Esta baja específicamente es porque la fórmula del PIB, las importaciones son un factor negativo, así que básicamente se sustrae dentro de la fórmula, entonces entre más incrementen las importaciones, pues adivina qué, más se va a contraer el PIB. Y como acabamos de mencionar en relación a las importaciones, muchos negocios estaban preparándose ordenando inventario extra antes del día de la liberación y las importaciones crecieron 40% comparadas al año pasado, lo cual pues tuvo un efecto negativo en el PIB de casi 5%. Porque sí vimos una alza en el consumo de cerca de 3%, las inversiones subieron más de 5% y el gasto de gobierno solamente bajó 1%. Entonces, en general, este efecto negativo de las importaciones tuvo un efecto mucho más grande sobre el crecimiento del PIB que lo que realmente podríamos esperar. Así que si en verdad es una falsa alarma, en el siguiente trimestre del año, gracias a que va a haber muchas menos importaciones, vamos a ver un crecimiento mucho más acelerado que también vamos a tener que justificar diciendo pues no es tan real como lo que realmente estaba pasando, ha sido una consecuencia de la situación macroeconómica. Pero sea cual sea la razón, ver una baja en el PIB o digamos una contracción siempre va a meter miedo en los mercados y va a sonar las alarmas y eso pues lo vimos pasar el miércoles a la apertura del mercado, estaba casi colapsando. Claramente cerró en positivo, pero pues esa era la razón por la cual estábamos viendo eso. Y de ahí pasemos a hablar de inflación, porque el índice de gasto personal del consumo, que es la medida de inflación que es favorita de la Reserva Federal para medir la inflación, llegó esta semana y considerando que la Reserva Federal se junta la semana que viene, esto nos daba como unas mínimo pistas sobre lo que iba a ser la semana que viene la Reserva Federal y esto parece tener más peso de lo que estamos viendo, porque vimos un incremento anualizado de 3.5%, que es básicamente lo que se estaba esperando, pero sigue muy lejos del objetivo de la Reserva Federal de 2%. Esto también llegó el mismo día que nos dieron el reporte del PIB con esa contracción, así que lo único que nos está confirmando eso es que la Reserva Federal no va a hacer absolutamente nada. A menos de que haya una baja en empleo importante, es la única manera en la que vemos que la Reserva Federal podía reaccionar de manera, pues, como le gustaría al presidente Trump, reduciendo esas tasas. Y si lo hacen, claramente sería una muy grata sorpresa para los mercados y un catalista que estaría poniendo muy contento a los inversores y viendo hacia adelante. Pero muchas veces, recuerden que cuando la Reserva Federal está reaccionando a malas notas, eso puede traer todavía peor sentimiento de mercado y podría traer todavía más caídas con todo y que bajen las tasas. Así que vamos a ver qué hace la Reserva Federal la semana que viene y pues ahora sí que a cruzar los dedos. Y de ahí podemos hablar un poco de los empleos porque hay 3 notas aquí de los empleos que toca. Hoy viernes que están viendo esto, justamente sale el reporte de empleo oficial,
Pero vamos a hablar de los empleos disponibles, que salió ese reporte a principio de esta semana y hay casi 400,000 empleos menos comparados al mes anterior y ahora tenemos solamente 7.2 millones de empleos disponibles, que suenan a mucho, pero muchos de estos empleos son de salario mínimo. También está el reporte del ADP, que son de los empleos privados, y subieron solamente 62,000 empleos en abril, lo cual es una muy mala señal, porque es solo la mitad o menos de la mitad comparado con los meses anteriores. O sea, el mes anterior se agregaron 147,000 empleos y en este se estaban esperando 122,000 empleos y solamente se agregaron 62,000 empleos. Entonces estamos viendo una baja importante en nuevas contrataciones y eso pues claramente está empezando a meter esos miedos en el mercado. Y por último, las expectativas del reporte de empleos oficial del viernes va a ser que se agregan cerca de 167,000 empleos, que sigue siendo bastante menos de lo que pasó en marzo, pero es lo que están esperando. Y posiblemente no sea ni siquiera lo que pasó con el reporte del ADP. Este reporte va a poner mucha presión en la Reserva Federal para sus decisiones que nos tomen la semana que viene, pero pues al final creo que las expectativas ya son malas, así que una mala nota no va a tirar el mercado tanto como parece. Y bueno, de ahí pasemos a hablar del Pelosi Act, porque esta noticia honestamente me dio mucho gusto. Finalmente, el senador Josh Hawley, que es un senador del estado de Missouri, acaba de introducir una propuesta para prohibir el acceso a la bolsa de valores a los funcionarios electos del Congreso y del gobierno. Esta idea no es nueva, se ha flotado varias veces, pero nunca se ha ni siquiera votado en el Congreso o Senado, ya que hay, pues obviamente, fuerzas mayores que detienen este tipo de propuestas. El tráfico de información, digamos, por parte de los funcionarios del Congreso y del Senado para poder hacer inversiones antes de que esas noticias sean públicas, de los contratos de gobierno, de las acciones que vaya a tomar el gobierno directamente que afectan a ciertos sectores o a ciertas empresas, pues obviamente les ha hecho mucho dinero. La reina de esto, digamos la más famosa, es Nancy Pelosi, quien ha amasado una fortuna de más de $200 millones con un sueldo de $250,000 anuales. Lo más chistoso aquí es que Josh está llamando a esta propuesta el Pelosi Act, que significa Preventing Elected Leaders from Owning Securities and Investments. Básicamente las siglas, eso dice Pelosi, y al ser Nancy Pelosi, la reina de esto, pues está un poco gracioso. Pero más que gracioso, es una genialidad en mercadotecnia, porque simplemente el nombre, la gente se va a acordar de eso. Van a ver si llega a algún lado, a dónde queda y dónde se muere esta propuesta, porque pues creo que la gente ya está cansada de ver este tipo de cosas. Este tipo de propuestas es algo que la gran mayoría de los ciudadanos apoyan desde hace mucho tiempo y al parecer pues obviamente tiene apoyo de los dos lados, de los demócratas y los republicanos. Espero que esta vez mínimo llegue al voto para ver quién está votando en contra de esto, porque en realidad, esta película ya la vi y siempre están hablando de que sí, vamos a hacer esto y vamos a frenarlo y vamos a prohibirlo, pero al final nunca pasa nada. Hay demasiado dinero de por medio, así que tristemente no creo que vaya a llegar a nada, pero mínimo está chistoso el nombre y veamos qué hace el senador Josh Hawley. Y bueno, con eso podemos pasar a los reportes de ingresos, porque esta semana, como les decía, es una de las semanas más ocupadas de reportes y arranquemos por Domino's Pizza, que siguen creciendo, pero tuvieron algunas ligeras fallas. Tuvieron ingresos de $1,110 millones, que es 2.5 más que el año pasado. Sus utilidades sí crecieron mucho más, con un crecimiento de 19% a 150 millones. Y sus ventas en el extranjero subieron 4.7% gracias al dólar debilitándose. Esta vez les ayudó bastante a sus ingresos totales y a sus utilidades. Mantuvieron expectativas futuras para el resto del año, así que todo bien ahí. Pero sus acciones cayeron 3% después del reporte. Todavía están arriba 16% en lo que va del año, así que nada mal. Podemos pasar de ahí a Visa, porque ellos nunca pierden. O sea, hay inflación, ganan. Más consumo, ganan. En realidad, la única posibilidad que realmente baje Visa es un incremento o de competencia o una crisis real, lo cual pues todavía no ha pasado. Sus ingresos fueron 9% arriba comparados al año pasado, con ingresos de 9.590 millones, utilidades de 5.440 millones en el trimestre, que es 10% más que el año pasado. El volumen de pagos subió 8% comparado al año pasado y esperan un crecimiento entre 10 y 12% este año. Así que con todo lo que estamos viendo en las noticias, los miedos de recesión, miedos de crisis, Visa nos está diciendo, esto no es el caso, nosotros estamos viendo mucho consumo y muchos pagos sucediendo por todos lados. Así que su acción subió un poco más de 2% después del anuncio, están arriba 8% en lo que va del año y 28% cuando los comparas con el año pasado. Y de ahí podemos pasar a UPS, porque es un reporte mezclado pero interesante, porque nos habla del ambiente macroeconómico actual.
Ingresa en el primer trimestre del año 21.500 millones, que es más o menos 2% más de lo que se está esperando. El volumen de envíos está cayendo y su separación de los envíos y entregas de paquetes de Amazon les está afectando y duro. Tanto así que anunciaron que van a correr hasta 20,000 personas en los siguientes meses, anticipando a todas estas bajas, ya que los ingresos que le traía Amazon representaba cerca de 12% de sus ingresos totales. Así que parece ser que están buscando eliminar el costo directo que le representaba a Amazon, pero también pues esos ingresos los van a acabar perdiendo. Lo interesante es que sus utilidades fueron mejores de lo que se estaba esperando. Con todo y eso, no quisieron dar expectativas futuras, claramente por las debilidades de mercado y toda la incertidumbre que hay en el ambiente macroeconómico. Sus acciones acabaron el día bastante planos, pero están abajo más de 24% en lo que va el año y 35% abajo comparados con el año pasado. Y de ahí pues pasemos a hablar de los salvadores de este rebote y arrancamos por Microsoft porque la continúan sacando del parque y ninguna sorpresa honestamente. Al no depender tanto de ventas de productos, tanto como Apple o la incertidumbre de los aranceles en general a ellos no les afecta tanto, pues sus ingresos superaron expectativas de manera contundente, 13% arriba comparados con el año pasado, ingresos de 70,100 millones de dólares, utilidades arriba 18% comparadas al año pasado, utilidades de 25,800 millones de dólares. Sus ingresos de nube siguen creciendo 33% más que el año pasado y ninguna sorpresa, entre más crezca OpenAI y ChatGPT, adivina quién está dándoles todos esos servicios de nube. Microsoft. En general, superaron cualquier tipo de expectativa que podría ponerles, así que nada más que decirle felicidades a Satya Nadella, el director general, y gracias por subirse al mercado al hombro y llevarnos nuevamente al alza. Sus acciones subieron 9% después del reporte, lo cual elimina todas sus pérdidas que llevaban en el año y los pone 10% arriba comparados al año pasado. Y el otro que también salvó a los mercados fue Meta. Mark Zuckerberg, muy bien, superan expectativas también en todos los sentidos. Ingresos arriba 16% comparados con el año pasado, con ingresos de 42,310 millones. Utilidades de 16,640 millones, que es 35% más que el año pasado. Están elevando sus expectativas de ingresos entre 8 y 9% este año, con todo y las pérdidas de los anunciantes chinos que representaban cerca de 11% de sus ingresos totales. Increíble, honestamente. Están incrementando sus inversiones y para todos sus proyectos de inteligencia artificial y dijeron que ya tienen más de 1,000 millones de usuarios en sus sistemas de inteligencia artificial todos los meses. Su acción, con todas estas buenas noticias, subió hasta 6%, un poco de lo que habían caído en este año y solo siguen 2% abajo, pero están arriba 35% cuando los comparas con el año pasado, así que muy bien ahí, Mark, felicidades. De ahí pasamos a Robinhood, que la sacaron del parque, pero creo que los inversores estaban esperando todavía más, porque ingresos arriba 50% comparados al año pasado, con ingresos de 927 millones. Utilidades arriba 114%, con utilidades de 336 millones. Nuevos usuarios arriba 8%, pero los depósitos y activos bajo su manejo crecieron 70%. O sea, nuevas funcionalidades y todo les están generando bastantes nuevos ingresos y pronostican aún mejores ingresos futuros, pero con todas estas buenas noticias, cayeron 5% después del reporte. Siguen arriba 23% en el año y bueno, ni les digo comparado con el año pasado que es como casi 200%, pero honestamente esperaba más de Robinhood y de los inversores de ellos. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar de McDonald's porque las apuestas de la empresa antirrecesión está un poco compleja porque no ha salido como esperarías. O sea, McDonald's claramente es la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo, pero está en una situación un poco difícil porque sus ingresos han estado cayendo, sus márgenes se están apretando y realmente el volumen de personas que está cruzando sus tiendas sube, pero el precio por ticket continúa bajando. En el reporte marcan una baja de ingresos de 3% anual, de cerca de 6,000 millones de dólares, fallando expectativas, obviamente. Utilidades también cayeron cerca de 3%, con utilidades de 1,870 millones. Y como les digo, con todo y el tráfico subiendo, el ticket promedio está bajando, están apretándose sus márgenes. Y lo único bueno que salió de ahí es que dicen que continúan con sus planes de abrir otros 2,200 restaurantes solamente este año. Así que vamos a ver qué tal les va con esa expansión y si pueden estar recibiendo ese dinero más a corto plazo, porque lo que sí sabemos es que les va a costar bastante esa expansión. Vamos a ver cómo les va, pero pues, siguen arriba 8% en lo que va del año.
no se movió mucho después del reporte su acción y están arriba 16% comparados al año pasado. Así que un poco confuso eso, pero bien por ellos. Y bueno, de ahí a cuando estoy grabando esto, literal acaban de reportar Amazon y Apple. O sea, no he visto sus números muy a detalle, pero sí les puedo decir qué es lo que está pasando en el postmercado. Porque Amazon parece que superaron expectativas, pero no lo suficiente. No puede ver bien todos los números, pero la empresa llegó a caer hasta 5% después del reporte. Perdió todo lo que habían subido esta semana y están abajo todavía 18% en lo que va del año. Claramente los aranceles les están pegando a sus expectativas de ingresos futuros y pues obviamente los inversores los están castigando por eso. Y Apple, ellos igual, los aranceles les están dañando sus expectativas futuras porque aunque estén buscando cambiar sus cadenas de producción de India a China, están haciendo todo este tipo de cosas, importar una cantidad de iPhones ridículos antes del día de la liberación. En sí, todo lo que estaban buscando hacer no les ha funcionado y me imagino que ya sabían que el mercado estaba esperando esto porque anunciaron un programa de recompra de acciones de más de $100,000 millones y con todo y eso, la acción cayó casi 3% cuando estoy grabando esto y están abajo 17% en lo que va del año. Así que vamos a ver qué puede hacer Apple para darle la vuelta a esto. Y bueno, de ahí pasemos a hablar de la expansión de DoorDash, porque esta semana se anunció la intención de DoorDash de que quieren comprar su competidor local en el Reino Unido que se llama Deliveroo por $3,600 millones. Deliveroo, por su parte, es una empresa pública, lo que significa que pues, esta oferta, podemos saber cuánto están ganándole en premium y están ofreciendo un 29% de premium sobre cómo estaba cotizando antes de que se anunciara esta compra. Increíblemente, no es la primera vez que DoorDash está buscando comprar Deliveroo para expandir su huella en el Reino Unido. Deliveroo parece ser que también operan en otras partes, en Europa, hasta en los Emiratos Árabes Unidos, así que sería una expansión grande para DoorDash. Pero DoorDash es un gigante en comparación. O sea, ellos están valuados en $79,000 millones y recientemente ya son rentables, lo cual ha sido pues un muy largo camino para ellos, pero finalmente ya están ahí. La estrategia de DoorDash de comprar competidores locales ha sido ya conocida. Llevan un par de años que llevan comprando más. Compraron Wolt en Finlandia, compraron un app de restaurantes de lujo llamada Caviar y un par de otras aplicaciones. Esta industria específicamente de entrega de comidas no nada más es súper competitiva y no hay realmente barreras de entrada, pero estamos viendo la consolidación para reducir costos porque aumentar tus ingresos simplemente ya que tus márgenes en los que estás operando ya cuando son suficientemente bajos y tienes esa rentabilidad, pues claramente empieza a tener sentido. Sobre todo porque el costo de adquisición de usuarios es muy alto. Así que vamos a ver si se logra esta venta, porque en el último año Deliveroo ingresó $2,700 millones, lo cual pues es significativo. Aparte tiene $900 millones en efectivo, lo cual pues haría esta compra realmente una ganga para DoorDash. O sea, posiblemente van a tener que regresar nuevamente con una oferta más grande o algo, pero o sea, al final del día la contrarrespuesta de DoorDash es, hey, tú estás cotizando en eso. El mercado decía que vales eso, yo te estoy ofreciendo casi 30% más. Tómalo, déjalo. Vamos a ver qué acaba pasando, pero se ve bastante interesante y buenas movidas para DoorDash. Y bueno, de ahí podemos pasar a hablar del futuro del comercio digital y un poco más de noticias sobre la inteligencia artificial. Porque OpenAI está buscando nuevamente competir con Google en una nueva frontera para ellos y ese es el del comercio digital. Al parecer, ChatGPT está ya comenzando a mostrar ligas de productos y empresas que vendan ciertos productos que tengan que ver con las búsquedas de los usuarios. Sabemos que las ligas de venta de Google es uno de los ingresos más importantes de su buscador. Por ahora, según Scam Altman, está diciendo que no van a estar cobrando por mostrar los anuncios, básicamente diciendo que no están dando anuncios promocionados o productos sugeridos o patrocinados, digamos. Eso es, pues claramente, solo por ahora. OpenAI está queriendo agregar estos resultados para que sean más orgánicos y sean relevantes para los usuarios y obviamente quitarle la usabilidad a Google y todas esas búsquedas que se hacen en Google. La clave de todo esto es, como lo anunció Scam Altman, es cómo ChatGPT va a encontrar todos estos productos y o marcas. Y ya sacaron básicamente los lineamientos en los cuales se van a estar basando para indexar resultados sobre todo esto, que incluye los reviews, las reseñas de los productos, los comentarios en redes o en foros como Reddit. También están enseñando cómo van a estar mostrando los resultados dentro de la plataforma para que las marcas puedan editar sus sitios web para que sean mejores y más leíbles por el chatbot. Así que esto es completamente una nueva frontera de crecimiento en este sector, bastante interesante, y veamos si los competidores de inteligencia artificial le siguen el paso. Pero también podemos hablar de otras cosas que están pasando en inteligencia artificial, porque esta semana estuvo muy activo eso. Meta AI. Meta justamente
Un día antes del reporte de ingresos, Mark Zuckerberg anunció el lanzamiento de su nueva aplicación. Es Meta AI, que es básicamente el chatbot muy al estilo OpenAI, o sea, ChatGPT y Grok. Yo honestamente descargué las tres y se ven idénticas. Creo que la única diferencia dentro de Meta AI, que es brillante en mi opinión, es muy al estilo de lo que hace Meta. O sea, son redes sociales y es una pestaña que es social, donde puedes ver cómo las personas están usando inteligencia artificial para crear historias, contenido y demás cosas. Está muy interesante y parece una nueva frontera en conexiones sociales y ver cómo las personas están usando estas herramientas de mejor manera para que también puedas aprender. Esto puede ser su ventaja competitiva. Claramente la otra ventaja competitiva que tiene es que puedes conectar el app con los lentes de inteligencia artificial, con los spectacles de Ray-Ban y demás. Así que todos los demás productos que van a estar desarrollando Meta van a estar ligados a esta aplicación y se ve muy interesante. Esta semana también podemos hablar de Alibaba porque ellos anunciaron que están lanzando 8 distintos modelos de inteligencia artificial y según ellos son más poderosos y más eficientes que sus competidores como OpenAI, DeepSeek, Grok, etc. Todo esto claramente está por verse y si pueden honestamente conseguir esa usabilidad porque tienen competidores muy grandes y muchas veces recuerden, el mejor producto no es el que gana, sino el que tiene mejor estrategia de penetración de mercado, de usabilidad en general y el que los usuarios simplemente están usando. Muy pocas veces el mejor producto es el que gana. A diferencia de Meta, ellos no tienen 2,000 millones de usuarios que utilizan sus plataformas todos los días. Así que vamos a ver cómo puede competir Alibaba, pero se ve bien interesante también. Y por último, hablemos del fondeo de la inteligencia artificial, porque hemos visto una cantidad de fondeo a evaluaciones absolutamente ridículas en el mundo de inteligencia artificial. O sea, ya sea la fusión de xAI, OpenAI, Anthropic, Claude, la europea, y un sinfín de startups valuándose en miles de millones de dólares sin siquiera tener operaciones o ingresos algunos. Dentro de Silicon Valley, entre los fondos más pequeños, está empezando a sentir ese pánico. La mayoría de estas inversiones, claramente ellos lo ven y lo saben que van a salir perdiendo muchísimo dinero. Pero, por otro lado, tienen los fondos de inversión gigantescos y los bancos enormes como SoftBank que todavía están buscando invertir miles de millones de dólares en este mercado y que al final pueden diversificar suficientes inversiones que con que le peguen unas cuantas es suficiente. Así que, digamos que sentimientos encontrados, porque en general cuando hay ese nivel de inversión, mucho acaba en pérdidas, pero como les digo, si salen 3 o 4 que lleguen a niveles de $1 trillón, pues eso lo hace rentable todas las demás inversiones. Así que están intentando invertir en donde sea y no están ni siquiera prestando atención en las valuaciones en las que están invirtiendo. Esto claramente afecta negativamente a los fondos pequeños y medianos porque ellos sí tienen que escoger ganadores. Así que bastante interesante lo que estamos viendo en el fondeo de inteligencia artificial en general. Y bueno, estimados, con eso los voy a dejar. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar por acá. Recuerden, yo soy Rodrigo Navarro. Estamos tristemente sin el inigualable Alejandro Salomón, pero está el magnífico Sergio Chávez detrás de los teclados trayendo esto a todos ustedes. Gracias por estar por acá. Gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene. Cuídense.